Primero, muchas gracias por la invitación. Debo decir que me sorprendió el decreto de muerte cruzada, porque mi impresión era que el gobierno no lo iba a aplicar. Y no lo iba a aplicar, no le conviene aplicarlo porque tiene muy pocas posibilidades de ganar en unas nuevas elecciones. Ujú. Entonces, no veo cómo el gobierno pudiera ser reelegido o incluso un candidato apoyado por el gobierno tendría pocas posibilidades de ganar. La oposición tiene muchas más posibilidades de ganar. Digamos, incluso la atribución de emitir decretos, leyes de emergencia, van a ser revisados por la siguiente asamblea que sea elegida y pueden ser derogados también. Por ejemplo, si el gobierno quisiera aprobar durante estos 4 o 5 meses o 6 meses que le quedarían en el gobierno, pretendiera aprobar, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, eso es algo que podría ser fácilmente rebatido o derogado por la asamblea siguiente. Creo que incluso los propios chinos estarían en contra de aprobarlo en esas condiciones de inestabilidad y de incertidumbre. Entonces, en general, me parece poco probable que se aprueben normas muy importantes durante esos 5 meses. Además, tendría que hacer en esos 5 meses lo que no ha hecho en 2 años, la incapacidad que ha mostrado en general para la gestión pública, no solamente por culpa de la obstrucción o de la llamada obstrucción legislativa, sino que incluso en los campos en los cuales ha tenido plena autoridad y soberanía, por ejemplo, en la inversión pública, con un petróleo a $100 prácticamente los 2 años, no ha hecho casi nada. Entonces, ha mostrado una completa incapacidad. Evidentemente, hay negocios más particulares, más puntuales, muy específicos, relacionados seguramente con el entorno más inmediato, que pueden ser negocios que les interese llevar adelante y los han venido haciendo durante estos 2 años. Entonces, pero de trascendencia para transformaciones o, el ordenamiento y digamos, el futuro del país, me parece que en general esta decisión no va a mejorar las condiciones de gobernabilidad durante Ujú, estos 6 meses. ujú, Y lo que va a ocurrir es que, claro, nos encontramos ahora en medio de nuevas elecciones. ujú. Y en ese escenario, Pablo, digamos, para las nuevas elecciones, tú dices que hay un escenario en el que para el gobierno, digamos, es totalmente desfavorable que Lazo no lo ha dicho, ¿no? Que se va a volver a lanzar, no, ni siquiera lo ha insinuado. Ese escenario, digamos, tal vez no es posible, pero sí un candidato de la línea, digamos, que haga una secuencia del gobierno de Lazo. Y ahí, ¿qué personajes están presentes? Digamos, está estos personajes como Henry Cucalón, por ejemplo, que sale de las bases social cristianas y llega, digamos, a sostener al gobierno de Lazo. Hay otros personajes de la derecha. ¿Cómo tú miras, digamos, ese posible escenario de nuevas elecciones, tanto en los candidatos que la derecha ha ido como un poco posicionando, ¿no? También está por ahí, volvió a aparecer el Otto, ¿no? El Otto Sonner Hosner. Sonner Hosner. Han aparecido, digamos, por ahí en la derecha varios personajes que podrían intentar tomar como la posta, digamos, en las próximas elecciones que se tienen que dar. Y desde la izquierda, tú dices que la oposición está más fuerte, pero esa oposición, ¿cuál es esa oposición? Porque la oposición más fuerte ha sido UNES, el correísmo, digamos, cohesionado, y Pachacuti ha tenido ahí un papel, digamos, extraño entre ser oposición, pero ayer una fracción de Pachacuti le hizo fila de honor a Lazo para salir de la asamblea, ¿no? Entonces, ¿cómo miras tú ese escenario posible de las elecciones que se van a dar? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un ambiente social eh, favorable a la derecha. Ese ambiente social está marcado por la inseguridad, el temor ante la delincuencia, y ese tipo de contextos suele ser muy favorable para llamados al orden a cualquier precio, a líneas autoritarias,
a, digamos, candidatos del estilo de Bukele en El Salvador. A eso se le añade, por ejemplo, los problemas de migración, la presencia de venezolanos, todos esos elementos suelen en todas partes del mundo favorecer a candidatos que enarbolen discursos autoritarios. Ujú, Y por lo tanto, hay posibilidades, hay un ambiente que podría ser favorable a una candidatura de este tipo. Ahora, ujú. la dificultad de la derecha es que tiene demasiados posibles precandidatos, has señalado algunos. Yo acabo de oír ahora en la radio, digamos, en las noticias, acabo de oír a Fernando Villavicencio, que acaba también de afirmar que va a ser candidato, y incluso ya hasta mencionó su posible binomio, que sería Liliana Febres Cordero. Entonces, Mm, va a haber el problema de la derecha es cómo unificarse. Y mm, claramente el Partido Social Cristiano y el partido de gobierno no van a tener una candidatura unificada. ujú, Por lo ujú. menos esas dos van a ser diferentes. Y luego va a haber todos los espontáneos que estarán dispuestos a sacrificarse por la patria para ser candidatos como Fernando Villavicencio y seguramente habrá muchos más. Entonces, Ujú. la derecha tiene ese problema. ¿Puede haber alguien que enarbole creíblemente un discurso a lo Bukele y que recoja todo este sentimiento de búsqueda de orden a cualquier precio y que la derecha lo capitalice entonces la situación de desorden actual? Bueno, siempre es posible. En este momento no veo quién podría ser. Ujú, ujú. No se ve en el ambiente. Este candidato a la alcaldía de Quito, Freile, Freile. era uno de los que podía enarbolar ese discurso, pero en la candidatura a la alcaldía moderó enormemente su discurso. Sin embargo, obtuvo una votación Se hizo importante, socialista, interesante. Pablo. Claro, se juntó con los socialistas y eso lo llevó a moderar un poco el discurso que venían enarbolando antes. Ujú, Entonces, entonces, ¿puede retomar y volverse el Bukele ecuatoriano? Podría, pero mm. no es tan fácil, va a tener muchos competidores. Entonces, la derecha tiene un grave problema en el momento actual, porque además es un gobierno de esa tendencia política y es difícil repetir, Ujú. es bastante difícil Y repetir. ahora, ¿qué pasa con la izquierda? Porque tampoco, digamos, al menos el sector progresista y, digamos, la otra izquierda, que a veces es declarada más radical, tampoco de alguna manera en este momento han vislumbrado como un escenario. Muchos hablan de hacer alguna alternativa, pero ¿cuál alternativa? Bueno, ahí yo lo que diría es que tenemos tres diferentes opciones, Ujú. tal como se ven en la actualidad. Por supuesto, esto puede ser muy cambiante, pero la primera es que en un ambiente tenso y de polarización como el que existe, va a haber grupos que intenten ofrecer una alternativa de centro, una alternativa moderada, que se presente como la racionalidad, como la búsqueda del justo medio. Eso era lo que un poco intentaba hacer o intenta hacer la izquierda democrática. Pero la izquierda democrática está también muy desprestigiada, ha tenido una actuación parlamentaria penosa, pero por ahí podría surgir, y hay digamos, un cierto segmento del electorado que puede intentar buscar eso ante la polarización entre una izquierda radical y una derecha autoritaria. Pueden intentar pensar y alimentar una candidatura en el medio, o que intente ocupar ese espacio en el medio. Y bueno, tiene también una cierta oportunidad. Digamos, el candidato de esto hubiera podido ser o era Hervas, pero en realidad podría ser alguien más cercano a, digamos, algún tipo de actividad apolítica. Yo recuerdo que intentaron que un científico ecologista se Ujú. volviera candidato a Quito, a la A la alcaldía de alcaldía de Quito. Quito. Bueno, sí, entonces Gronenberg, ¿no? Sí, Entonces Inti Groenberg. podría ser alguien de ese estilo que recoja esta hastío por la política y al mismo tiempo plantee un discurso moderado. Esa tiene una cierta opción. Yo creo que es la que menos opción tiene de las dos, y las dos siguientes son Pachacutic y el borreísmo. Ujú. Ahora, una unión entre los dos es prácticamente imposible, es Ujú. imposible. Incluso si hubiera sectores que quisieran, que les interesaría buscar una unión. Ujú. Eh, no solo por la historia, sino porque si ustedes ven las elecciones locales de hace Ujú. unos meses,
no hubo ninguna, o sea, unas elecciones donde hubo las alianzas más dispares. Acabamos de mencionar la de Freire con el Los Partido socialistas. Socialista. Ujú. Yo he encontrado, bueno, creo estaba aliado con Pachacutic en Orellana. Bueno, eso Había, estaba como más sí, común, ¿no? sí, pero había todo tipo de alianzas de los más impresionantes. Por ejemplo, muchos candidatos social cristianos son candidatos del correísmo. Se han pasado de un lado al otro en Manabí y en Guayas. Ujú, ujú. Entonces, alcaldes incluso se han convertido, después de haber sido socialcristianos, en correístas y después de ser correístas de nuevo en socialcristianos. Entonces, las alianzas más dispares han sido vistas en estas elecciones, pero jamás en ninguno de los 221 cantones hubo una alianza entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana, Ujú, en ninguna parte. Esto ujú, significa que el problema entre los dos movimientos es un problema que no atañe a los dirigentes, sino ujú, que está en las bases, digamos, expandido en todos los territorios. ujú. Es una contradicción insoluble. Por lo tanto, no creo que, aunque pueda haber intentos y habrá candidatos de unos en uno y en el otro, una alianza orgánica me parece muy improbable, Tal vez prácticamente. la línea más probable, digamos, en esta eh, siento que no es tanto esta división entre el tema de la derecha autoritaria y la izquierda, que no lo es, sino más bien una de las opciones también puede ser que el progresismo que representa el Claro. correísmo tome estos discursos también que Sí, tú, digamos, les ponías a la derecha de más militarización, digamos, como de esta respuesta autoritaria al contexto, no venga de la derecha, digamos, sino venga del progresismo correísta, sí, ¿no? sí, Porque un absolutamente. poco esa es la mirada que también se muestra en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional son aprobadas por los asambleístas del correísmo, ¿no? Y muchos de los discursos de esto de mayor seguridad, mayor mano dura, vienen de la línea del correísmo, ¿no? Entonces tal Sí, vez así es. podría ser el candidato del correísmo el que asuma este discurso que nosotros, digamos, lo colocamos a la derecha más autoritaria, pero que en realidad lo asuma la línea más dura del correísmo, ¿no? Sí, sí, sí. El correísmo va a hacerlo, estoy seguro, no tengo la menor duda, porque así ha actuado siempre Rafael Correa. El problema es quién podría encarnar un discurso así en el correísmo. Entonces, la figura que más podría lograrlo, pero depende de un éxito en su gestión, es el alcalde de Guayaquil, que Ujú, podría ujú. convertirse en un En el Bukele ungido, ecuatoriano. claro. Claro, en un Bukele ecuatoriano. Pero él no puede renunciar en este momento a la alcaldía de Guayaquil. Es Ujú, imposible hacer una cosa semejante, sería un desprecio a la ciudad. ujú, El otro problema que tiene para enarbolar creíblemente este discurso es que el correísmo es un partido fundamentalmente costeño. De las 46 alcaldías que ganó, 34 eran de la sierra, perdón, 34 eran de la costa. pero también en la sierra tomó fuerza, ¿no? A la alcaldía de No, Quito y la prefectura de Pichincha. claro, pero bueno, fuera de esa, de la de Quito, y también ganó la prefectura de la SUAY, Ujú, en general las alcaldías y toda la votación del correísmo es fundamentalmente costeña. Incluso de las 34 de la costa, las otras que eran de la sierra y de la Amazonía, dos de la sierra eran en realidad de cantones de provincias serranas, pero en la costa eran la Troncal y Cumandá, que eran dos alcaldías costeñas en realidad. Entonces, es abrumadoramente costeño. Entonces, la única manera de contrarrestar eso es tener un candidato o una candidata serrana, que es un poco la fórmula que le funcionó también con el alcalde de Quito, ujú, que su votación es fundamentalmente en el sur de Quito, ujú, pero puso un candidato aceptable para el norte, que ujú, tuviera un discurso tecnocrático, un discurso para las clases medias, una imagen de moderación. Entonces, él logró lo que tenía que hacer, es pasar del 19% que ganaron en las elecciones pasadas al 25%. No es un aumento muy grande, pero fue suficiente para ganar las elecciones. ujú, ujú. Entonces, en general, me parece que el correísmo va a enarbolar ese discurso, pero tiene la dificultad de cómo encarnarlo.
y cómo encarnarlo creíblemente. Y me parece que es más probable que aparezca un outsider que encarne y que logre encarnar ese discurso a que lo haga el correísmo, aunque el correísmo lo va a intentar. Me parece que claramente lo va a intentar. Ahora, Pablo, digamos, si bien la muerte cruzada es un recurso constitucional previsto en la Constitución y todo lo demás, sin embargo, el Lazo lo ha usado durante todos sus 2 años en una suerte de chantaje, justamente para decirle a la Asamblea, bueno, voy a decretar la muerte cruzada si no haces esto, etcétera. Y ahora recién le da por aplicar finalmente este decreto cuando había en las puertas el juicio político. Y como tú leíste un poco ya lo que pasó ayer en la Asamblea con esta defensa, decíamos, el Lazo tenía 3 horas, pero a la final no ocupó ni 50 minutos. Entonces, ¿cómo leer lo que pasó ayer en la Asamblea? Sí, a mí, como dije, me sorprendió que aplicara la muerte cruzada. No pensaba que lo iba a hacer, no me parecía lógico desde el punto de vista de sus intereses y de sus cálculos. Sin embargo, lo único que sospecho que puede haber llevado a esta decisión es que finalmente no tenían los votos. Parecía que sí tenían los votos, pero la elección de Virgilio Saquicela y de todo el Consejo de Administración Legislativa hacían pensar que era una votación frágil en la cual, a pesar de todos los intentos de seducir a asambleístas para su lado, probablemente no eran seguros. Ajá. Entonces, y esto, incluso en su entorno, deben haberle dicho o planteado que no era conveniente la muerte cruzada y que era preferible que quedara Borrero, porque tampoco era un cambio fundamental, sino que era la misma línea política, la misma línea ideológica, el mismo binomio. Y entonces, sin embargo, lo que debe haber también pesado es que el futuro de Lasso, luego de incluso sobrevivir al juicio político, era un futuro aún más débil, aún más incapaz de negociar con la Asamblea que hubiera tenido 88, 85, 90 votos muy cerca de la institución, con una oposición tan fuerte dentro de la Asamblea. ¿Qué futuro le quedaba políticamente en los siguientes 2 años de gobierno? Entonces, ante esa perspectiva, prefirieron cortar por lo sano e intentar digamos, una salida hacia adelante, que es la muerte cruzada. Como digo, me sorprendió, pero puede tener esta racionalidad. Claro, y Ahora, tener estos 3 volviendo meses de decretos, ¿no? Estos 3 meses de decretos que ya no esperó nada y ya emitió uno de los decretos para pasar las reformas económicas y tributarias a través de un decreto. Claro, el menos complicado. Yo no he leído el detalle y puede haber muchas trampas metidas dentro de ese proyecto de ley, pero era el menos complicado porque en realidad proponía una reducción de impuestos. Entonces, para reducir impuestos sí vas a encontrar votos en la Asamblea sin demasiados problemas. Lo insostenible es que se trata de una reforma que el propio gobierno apoyó y aprobó con enormes dificultades hace un año y la modifica él mismo ahora. Eso muestra la incapacidad y lo errático de un gobierno inepto. Entonces, me parece que por eso, como dije antes, no creo que esos 6 meses le sirvan para resolver lo que no ha podido resolver en 2 años. Pablo, sí. sobre el tema de esto que estábamos analizando, los escenarios, digamos, de las elecciones, electorales. Porque, exacto, se tiene 6 meses, dice la Constitución, pero Lasso, en las declaraciones y varios de los ministros y asambleístas de Creo han dicho que no va a esperar los 6 meses, sino que solo en 3 meses ya va a convocar a las elecciones. Entonces, bueno, de cualquier forma, tenemos 6 meses para el tema de las elecciones. Nos faltó analizar el escenario, estábamos analizando las distintas fuerzas, nos quedamos en el correísmo, faltó analizar la fracción, digamos, de Pachacuti y del movimiento indígena, y tal vez también dentro de esa fracción que está más cercana, digamos, al movimiento indígena, liderado en la CONAIE por Leonidas Issa. ¿Tú miras una posible candidatura de Leonidas Issa? ¿Cómo la miras, digamos, el papel de la CONAIE en las elecciones? Y también la otra fracción, digamos, que estuvo presente en las anteriores elecciones, que es la fracción de Yacu Pérez, que ha seguido trabajando, si bien se salió, digamos, de Pachacuti, formó su propio partido, ha seguido trabajando en las bases, en los territorios para
seguir fortaleciendo su posible candidatura. Entonces, ¿cómo miras tú esa otra fracción que está más cercana al movimiento indígena y a las organizaciones sociales? Bueno, antes de ir a Pachacuti, que era digamos, el que me faltaba, eh, quiero decir que la convocatoria a elecciones tiene que hacerse en 7 días. Ujú, Lo que pasa es que la fecha de realización de las elecciones difícilmente podrá ser en menos de 3 meses. Hay que organizar un montón de cosas prácticas. Y digamos, 3 meses y luego tiene que organizar una segunda vuelta. mm, Y ujú, luego un periodo para cualquier impugnación o problemas en los conteos de los votos, en fin. Y luego la posesión. Entonces, es imposible que esto ocurra en menos de 6 meses. mm, ujú, ujú, Entonces, bueno, ese es más o menos el calendario. Veremos en estos días cuál es el calendario que nos plantea el Consejo Nacional Electoral. Yo también creo, y con esto termino la introducción al tema de Pachacuti, yo también veo difícil que haya manifestaciones populares poderosas en contra de esta medida. Porque la CONAIE y la organización de los dirigentes de la CONAIE, Leonidas Issa y todo el Consejo de Gobierno, no es que pueden decidir a libre voluntad cuándo hay una movilización y por qué, ¿no? Entonces, sino que esto es una cosa que depende del ánimo de las bases. Y veo muy difícil que alguien en las comunidades quiera movilizarse para defender al Congreso. mm, No veo ujú, cómo eso se podría lograr. ujú, Entonces, incluso si se convocan movilizaciones, temo que no van a ser movilizaciones muy poderosas. mm, ujú, Porque lo que va a pasar es que además todas las bases, todas las organizaciones van a estar, digamos, en los problemas de las decisiones sobre quiénes van a ser los asambleístas ujú, o ujú, los candidatos. Entonces, me parece poco probable que haya movilizaciones en contra del decreto de la mm, muerte cruzada o si es que las hay, dudo que sean muy fuertes. ujú, ujú, Em, entonces, ¿qué pasa con Pachacutic? Pachacutic, una de las características que tiene es que el apoyo social del que goza no depende de la actuación de sus asambleístas. ujú, Nunca ha dependido. Lo que pasa, digamos, y siempre han sido asambleístas muy independientes, muy autónomos, muy poco controlados por las estructuras organizativas. ujú, Siempre en toda la historia vamos a encontrar que Pachacuti tenía entre 10 y 5 legisladores y siempre 2, 3, 5, o sea, la mitad, un poco más de la mitad, siempre se iban con el gobierno de turno. mm, Digamos, son como Mariano Curicama. ujú, Mariano Curicama es de un solo partido, cualquiera que esté en el gobierno. Entonces mm, estuvo con ujú. Rafael Correa, ahora estuvo con Guillermo Lazo y así pasa con muchos digamos, Asambleístas. asambleístas y dirigentes políticos del movimiento, porque vienen de provincias pequeñas, de provincias empobrecidas, de provincias que privilegian entonces la solución de ciertos problemas locales antes que temas ideológicos más generales. Ujú, Entonces, digamos, tradicionalmente en los parlamentos ecuatorianos, los cambios de camiseta han ocurrido más frecuentemente en las provincias pequeñas. ujú, Y ocurre por esta razón. Y lo que pasa es que Pachacutic es un partido de las provincias marginalizadas y empobrecidas del país. Entonces, y por lo tanto, tampoco es un problema entre la CONAIE y Pachacutic, ujú, porque muchos de los asambleístas que se han ido eran de la CONAIE. Y ujú, los conflictos entre Cecilia Velázquez o Marlon Santi eran de la CONAIE. Jorge Herrera era presidente de la CONAIE, estaba en contra de Leonidas Issa. O sea, mm, no es un problema entre Pachacutic y la CONAIE, ujú, sino que es un problema dentro de la propia CONAIE. ujú, Entonces, hay estas divisiones internas. Entonces, la gran dificultad, en efecto, es conseguir una candidatura unificada. ujú. Pero si logran conseguir una candidatura unificada, que además sea creíble, que tenga buena, digamos, Acogida. capacidad y buena capacidad ante los medios de comunicación. Y esto implica unas ciertas características en el discurso, en la Ujú, capacidad de comunicación, eh, y no solamente, digamos así, la trayectoria organizativa, que pueda además que tenga una cierta entrada en la costa. Si logran una candidatura así unificada, me parece que sería la primera opción. ujú, Porque el problema del correísmo es el siguiente, que el correísmo gana muchas elecciones locales porque no hay segunda vuelta. ujú, Entonces, lo que va a pasar en las próximas elecciones que van a venir es que muy probablemente el correísmo va a quedar en primer puesto, igual que quedó en primer puesto
en las elecciones de 2021, Ujú, pero en la primera vuelta. Y luego todo el voto se unifica en contra. mm, Tiene un voto de rechazo demasiado grande. Entonces, si ujú, Pachacuti logra tener el 20% y pasar a segunda vuelta, contra el correísmo, va a ganar ujú. contra el correísmo. Entonces, digamos, no es que va a ganar. Mi bola de cristal no es tan segura, pero es Eso iba a mucho más decirte. probable, sí, es mucho más probable que Pachacutic le gane en una segunda vuelta si tiene un candidato, eh, digamos, aceptable para un electorado Ujú. anticorreísta. Bueno, eso significa que, digamos, en el escenario actual, del momento inmediato, yo te diría que Pachacutic tiene la primera opción de ganar estas elecciones. Ujú. Asumiendo que no se le está, digamos, relacionando con el papel que han tenido los asambleístas, digamos, de Pachacutic en la asamblea, que tú dices que no está tan marcado, ¿no? Entonces, Sí, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista y por este análisis, porque ya nos pusimos a analizar el escenario político de las elecciones, porque el decreto nos pone a eso, digamos, nos así pone es. a analizar eso. Entonces, muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación.